Llegamos en este día a Filipenses capítulo 4. Es el último capítulo que vamos a mencionar de esta carta. Y el título de estos versículos es Dádivas de los Filipenses. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solo vosotros. Versículo 17, Filipenses 4:10, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, personaje que mencionamos en el espacio aprendiendo de hace unas semanas, lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Últimos dos versículos, 19 y 20. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es muy común escuchar estos textos sacados a veces de sus respectivos contextos, ¿no? Algunas veces nosotros que sabemos esto lo admitimos porque los resultados que se nos prometen son interesantes, ¿no? Y uno de esos textos lo acabamos de leer, versículo 19. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Está bien el versículo. Pero en principio debemos entender que este texto no es una promesa general, sino es una promesa dirigida a los filipenses. Pablo estaba hablando a los filipenses. Habían hecho algo en particular con el apóstol, y esta iglesia había sido la única, como él lo explica, que había sostenido financieramente la labor de evangelismo y cubierto especialmente las necesidades de Pablo. Ninguna otra iglesia lo había hecho. Ya tiempo antes de escribir esta carta, había llegado Epafrodito con la contribución de los filipenses, y Pablo estaba agradecido, porque en este sostén él veía el cuidado que ellos tenían del apóstol. En todo este pasaje de las ofrendas para sostener a Pablo hay cosas que hay que mencionar. En primer lugar, el sacrificio que utilizaba el apóstol, fragante aroma, sacrificios aceptables, agradables a Dios. No eran agradables a Pablo, agradables a Dios. La ofrenda que ellos habían dado la está definiendo como un sacrificio espiritual hecho por los filipenses. Recordemos que nosotros como cristianos somos sacerdotes y como tales estamos llamados a presentar sacrificios espirituales, aceptables a Dios por medio de Jesús, como dice 1 de Pedro 2:5. Las ofrendas en general y el sostén misionero en particular son sacrificios espirituales, y aquí Pablo lo estaba confirmando. Si bien el sacrificio personal lo recibe un hombre, la ofrenda como tal la recibe Dios, y Él se agrada de ello. El proverbio dice que el que al pobre da, a Jehová presta. Proverbios 19:17. Y Dios no es deudor de nadie. Al sostener al siervo en su labor misionera, uno está proveyendo para que el evangelio siga extendiéndose, lo cual es la voluntad de Dios. Id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Y si yo puedo colaborar, no solo económicamente, sino con ropa, incluso con comida, con un techo para un misionero, yo lo hago. Estamos en un mundo donde las cosas también cuestan. La labor del evangelismo, de los misioneros, debe ser costeada. Y en este sentido el Señor había tocado los corazones de los filipenses. Ellos habían sido sensibles en esta necesidad. Ofrecían este sacrificio espiritual que obviamente Dios aceptaba.
Pablo ahora estaba bien abastecido, tenía para desenvolverse, aunque momentáneamente, lo creas o no, estaba en prisión. Vemos otro punto importante. Este punto se lo escuché compartir el otro día a uno de los pastores de la Iglesia Cuerpo de Cristo y me llamó mucho la atención. Y también está en Filipenses 4:17. Pablo no buscaba el sostén en sí, sino el fruto que abundara. Los frutos espirituales. Miguel Díez el otro día también hablaba de los dones espirituales. Por cierto, esa predicación la tienes disponible en iVoox a través de Radio Solidaria. Y mencionaba esto. Él sabía que este sacrificio espiritual que ellos estaban haciendo iría a redundar en cierto beneficio para ellos. Es decir, yo bendigo a Pablo, colaboro con él en su obra, colaboro en el ministerio de predicar el Evangelio y el Señor me bendice. Vemos también la actitud de Pablo. Él sabe vivir de cualquier forma, sea en escasez o en abundancia. Ha sido probado en todo y se desenvuelve en la vida y en el ministerio no dependiendo primeramente de los recursos financieros, dependiendo totalmente de Dios. En otros lugares él tuvo que hacer tiendas para no ser gravoso a nadie y aún así predicaba y enseñaba. Incluso se le añadió a la familia de construir tiendas Priscila y Aquila. Él vivía lo que se enseñaba. Sabía que él estaba en las manos de Dios. Él lo había comisionado. Y el Señor lo iba a sostener. Iba a sostener su vida, iba a sostener su ministerio. No estaba desesperado, no estaba temeroso por lo que iba a suceder. Y nosotros muchas veces estamos desesperados, estamos temerosos, porque no sabemos lo que va a suceder. Pero no dejamos que el Señor haga la obra completa. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo. Vaya promesa, ¿eh? Dios no se olvida de ese sacrificio espiritual que hicieron, sino que lo recuerda, porque lo recibe. Y así como los filipenses proveyeron para las necesidades de Pablo, Dios proveería para las necesidades de ellos y lo iba a hacer en abundancia. Lo triste del caso es que muchas veces sacamos esta última promesa del contexto. Los filipenses iban a recibir la provisión de Dios porque ellos previamente habían provisto. Y por un buen tiempo, la obra misionera y en particular, sostuvieron al apóstol Pablo. Y algunas veces nosotros queremos recibir la provisión abundante de Dios, pero sin anteriormente proveer a nadie. Sin contribuir al sostén de ningún misionero. Sin pensar en la obra de Dios. Sin pensar en la reconstrucción, por ejemplo, de la iglesia. En colaborar con el ministerio de predicar el Evangelio. Y esto simplemente es fantasía, lo creas o no. No es lo que está diciendo el texto. Pablo enseña el ser dadivosos para la extensión del Evangelio, no pensando en lo que vamos a recibir de vuelta, sino en lo que otros van a recibir al tener en cuenta con el Señor. Al tenerlo en primer lugar al Señor, tener la visión de la extensión del Evangelio, de la salvación de las vidas. Lo que antes llegó a nosotros y nos restauró, se debe también a esas personas que colaboraron con el ministerio. Y ahora mismo no te hablo de lo económico, te hablo de colaborar ayudando a esos misioneros, hospedándolo en las casas, en los hogares, dándoles de comer, dándoles una cama, dándoles un vestido. Como gratitud por lo que hizo el Señor por nosotros, queremos que así otros tengan la misma bendición. Y Dios recompensa en abundancia nuestra actitud. El secreto de nuestro gozo en el Señor es saber que Dios es fiel. Sabemos que Él cumple. Quizás nosotros entendemos algo que se llama abundancia. Cuando vemos que esa abundancia no llega a nuestra vida, nos desilusionamos y la apagamos con Dios. No estamos viviendo ese contentamiento de Pablo. Estamos insatisfechos y estamos ignorando que aún lo que tenemos, aunque sea poco, ha sido provisto por Dios. Yo pienso, y a lo mejor me equivoco, me puedes corregir a través del WhatsApp, que nos olvidamos de la otra parte. La otra parte que comparte Pablo a los filipenses. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad.
Y es que curioso que luego pone el texto favorito, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y a veces nosotros cambiamos los verbos y los tiempos. Tuve que vivir en pobreza y quiero vivir en prosperidad. Independientemente de las circunstancias materiales y financieras, Pablo podría estar gozoso y hacer su labor. Su gozo no dependía de lo engrosado de sus bolsillos y de los bienes materiales, sino de saber que el favor de Dios reposaba en él. En cualquier situación. Poderlo todo en Cristo cuando uno nada en la superabundancia no tiene mucha gracia, ¿verdad? El texto se aplica cuando hay escasez de todo. Y no obstante, todo lo puedo en Cristo. El Señor es el que nos fortalece en nuestras debilidades, y aun en debilidades económicas, sabemos confiar en Él, sabemos vivir gozosamente, independientemente de las condiciones económicas, que es algo que nosotros debemos aprender. Llega una época del año donde todo es materialismo, consumismo, gastos. ¿Y qué haremos nosotros cuando veamos a una persona necesitada? No voy a ayudarle porque lo que tengo aquí lo voy a necesitar. Los filipenses aprendieron a dar, a bendecir a Pablo. Y el Señor luego bendijo a filipenses. A todos los bendijo. Yo creo que esa es la clave. Dar sin esperar nada a cambio, sino diciendo, oye, doy porque sale de mi corazón. A veces damos porque queremos recibir. Bueno, si yo doy, el Señor me va a bendecir. No, yo creo que esa es la actitud incorrecta. Yo doy porque sale de mí y porque no espero que el Señor me bendiga luego. Si el Señor me tiene que bendecir, lo va a hacer. Pero no estoy pensando en que voy a colaborar para que luego me den. Yo creo que eso también es una actitud egoísta. Es un capítulo, la verdad es que muy interesante, con versículos que a mí me gustan mucho, y siempre nos han compartido. Pero hay partes de este capítulo que dejamos pasar por alto. Que si las lees en profundidad dices, oye, pues esta parte no la entendía. Ahora entiendo por qué Pablo en esta situación dice esto. A veces nos centramos en un versículo solo y le quitamos el interés a todo el capítulo. Si está el capítulo, si hay un versículo, aunque sea muy corto, es porque algo tiene que enseñarnos. Filipenses 4. Terminamos esta carta. Puedes dejarnos tus comentarios, tus opiniones a través del WhatsApp, a través de YouTube, a través de Facebook. Como ya te he dicho, si en algo no me he explicado bien, me he equivocado, oye, corrígeme, dices, oye, José, aquí creo que has patinado. Yo acepto la corrección. Lo que te he compartido es lo que yo pienso y opino. Tú eres libre ahora de comentar y dejarnos tu opinión. Radio Solidaria, una radio comprometida.